Bueno, pues de nuevo, bienvenido a todos. Gracias por estar ahí. Sobre todo, una palabra de ánimo a mis tres mujeres, porque aunque quisieran estar en otro sitio, no van a poder. Me van a tener que escuchar, quieran o no quieran. Así que, bueno, contento de poder estar aquí, poder estar juntos en comunión con tantísima gente, como ha dicho David. Y ahora esperamos también poder compartir algo de la palabra que a todos nos pueda venir bien y nos pueda animar. Antes de nada, vamos al Salmo 147. Este salmo es en el que yo estaba meditando para comenzar la serie de los atributos de Dios, pero como casi ha coincidido con el comienzo del confinamiento, pues seguí meditándolo y entiendo que hay cosas muy interesantes para nosotros también en esta época. Así que antes de nada vamos a leerlo, ¿vale? Salmo 147. Dice, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre las nubes, de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alabad a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. En la intervención que tuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, yo creo que fue la semana pasada, él reconoció, y creo que son palabras casi literales suyas, ojalá pudiéramos hacer algo extraordinario, ojalá pudiéramos tener recursos extraordinarios que pudiera devolvernos de nuevo a la normalidad de nuestras vidas. Pero no tenemos esos recursos extraordinarios, pero sí nos tenemos a nosotros mismos. Y termino aquí lo que podría ser una cita literal del presidente del gobierno. Y en base a esto último que él dijo, nos tenemos a nosotros mismos. Es por lo que quizá hay una canción del dúo dinámico, pues que se ha convertido en estos días como un himno. El himno de los balcones, diría yo. Resistiré. Erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Esta canción seguramente sabéis que se inspiró en una frase del Premio Nobel Español de Literatura, Camilo José Cela, que él decía, o por lo menos se le atribuye a él, el que resiste, gana. Y la verdad es que la canción es muy bonita. A mí me emociona mucho escucharla cuando salimos al balcón a las 8 a aplaudir antes de la reunión de oración. Y es verdad que estos son momentos para apretar los dientes, como sociedad, como familia, como individuos. Es un momento para resistir, para confiar en nosotros mismos, en nuestras posibilidades y en ir hacia adelante. El problema es que nos creamos que porque solo nos tenemos a nosotros mismos, como dijo el presidente, vamos a poder salir adelante por nuestras propias fuerzas, por las resoluciones, por muy firmes que sean, de nuestra voluntad. Está claro que tenemos que estar convencidos de que cada uno de nosotros va a tener que hacer un esfuerzo grande, va a tener que aportar todo lo que esté de su mano para ayudar a salir de esta situación a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, el que sea empresario, el que sea terapeuta, pues todos tendremos que poner un poco de nuestra parte. Nosotros como cristianos no podemos promover la negligencia, la indolencia por parte de nadie, y menos en los momentos en los que se espera de nosotros que hagamos un esfuerzo grande, el mejor de nuestros esfuerzos, que actuemos con el mayor de nuestros tesones, que contagiemos a otros un ánimo sólido, que mantengamos una actitud fuerte y que ofrezcamos lo mejor de nuestras ilusiones. Yo creo que como sociedad y como cristianos estamos comprometidos y estamos de acuerdo que como país nos tenemos a nosotros mismos. Frente a una situación en la que no tenemos recursos extraordinarios, según el presidente, pues tendremos que hacer frente a una situación difícil con el compromiso que cada uno de nosotros tiene que asumir. Pero claro, como cristianos la pregunta es, ¿solo contamos con nosotros mismos? Que es lo que yo reflexionaba cuando escuchaba a Pedro Sánchez. ¿Va a bastar solo con lo que cada uno de nosotros vamos a poder dar? ¿Bastarán solamente nuestras fuerzas, nuestras reservas personales, emocionales, mentales? Si solamente bastará eso, pues la verdad es que habría que preguntarse ¿por qué nos ha ido tan mal como sociedad hasta ahora? ¿Por qué no hemos conseguido vencer el paro o vencer la violencia del tipo que sea? ¿Por qué no hemos sido capaces como sociedad de dar una verdadera igualdad de oportunidades? Y hay tanta desigualdad y se reparte tan mal la riqueza. Si en nosotros mismos está la solución, nos ha ido muy mal como sociedad. Yo creo que esta situación en concreto que estamos viviendo ahora está superando a muchos y más que lo vamos a ver en el futuro conforme vaya cediendo la crisis sanitaria y vaya dando lugar a la crisis económica que según todos los indicios va a ser mucho más trascendental. Entonces, como cristianos y como personas nos tenemos que preguntar ¿a qué fuente debemos ir nosotros cuando reconocemos como nuestro presidente que no tenemos los recursos extraordinarios, sino que solo contamos con nosotros mismos? ¿Esto va a ser suficiente? ¿A dónde podemos ir? Pues para los cristianos, como imagináis, la respuesta es clara. Nos tenemos a nosotros mismos, pero sobre todo tenemos a Dios. Tenemos sus recursos.
contamos con su palabra escrita, apelamos a sus promesas, nos aferramos al conocimiento de sus propósitos. Por eso a mí me gustaría esta mañana poder reflexionar un poco en el Salmo 147. Como decía antes, yo empecé a meditarlo pensando en empezar el tema de los atributos de Dios. Y he visto que es muy apropiado también para las circunstancias actuales en las que estamos viviendo, porque nos sitúa en una época que podría tener muchas similitudes, muchas semejanzas con la época en la que estamos viviendo en la actualidad. El único problemita que me he encontrado es que para no teneros aquí 4 horas seguidas, yo había pensado hablar del Salmo. Conforme fui meditando me di cuenta que no podíamos meditar en el Salmo entero, que nos tendríamos que quedar en el primer párrafo que va del versículo 1 al versículo 6. Pero resulta que meditando esta semana también en este párrafo me he dado cuenta que casi que nos vamos a quedar en un solo versículo, ¿vale? Así que ya habrá oportunidad de ir meditando lo demás en el futuro. Ahora, vamos a situar en el contexto histórico, creemos que adecuado este salmo. Este salmo seguramente está escrito en la época de la restauración del pueblo de Judá a su tierra, después de haber pasado 70 años en el cautiverio, en Babilonia y después en Asiria, en Persia, perdón. Así que por el versículo 2, donde dice, Señor, edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, por ese versículo entendemos que este salmo podría estar encardinado en ese tiempo, situado en ese tiempo histórico, en el tiempo de la vuelta de los judíos piadosos que quisieron volver, pues la vuelta de ese grupo, de ese remanente que quiso volver a Judá. Ahora, no es difícil imaginarse, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión también, el panorama que se encontraron los que llegaron a Judá, a Jerusalén, desde Persia. Cuando ellos llegaron a su amada tierra con toda la ilusión del mundo, se encontraron sus casas devastadas, los muros que les protegerían de los enemigos caídos, quemados, el templo totalmente destruido, los negocios, la economía totalmente hundida, totalmente colapsada. O sea, un panorama totalmente desolador, que a cualquiera le hubiera echado el ánimo abajo. No sabemos cómo quedó de tocada la moral, el ánimo del pueblo cuando ellos se encontraron en medio de este panorama. Pero es muy edificante y yo os animo a que lo estudiéis, los libros de Esdras y de Nehemías para ver cómo se llevó a cabo la reconstrucción. Y hay lecciones tremendamente prácticas también para la iglesia del Señor en el día de hoy. Lo que pasa es que ahora mismo no nos podemos meter en eso. Pero es muy interesante el orden en el que ellos fueron reconstruyendo. Y esto lo dejaremos para otro momento, pero solamente mencionar que es muy interesante ver el orden, las prioridades, qué cosas fueron construyendo una detrás de otra. Muy interesante. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el Salmo 147 y como lo hemos leído, solamente quiero mencionar las 3 partes fundamentales del Salmo. Del 1 al 6, que es donde meditaremos un poco más esta mañana, yo le he puesto como título a este párrafo Dios y sus propósitos o el seguimiento de sus propósitos, versículo 1 al 6. Del versículo 7 al 11 vemos a Dios y la provisión o Dios y el sustento en mi vida. Si el primero era Dios y sus propósitos en mi vida, el segundo es Dios y su provisión, su sustento en mi vida, versículo 7 al 11. Y del 12 al 20, Dios y su protección, Dios y la seguridad en mi vida.
Entonces, conforme el Señor permita que vayamos avanzando, iremos desarrollando los demás apartados. Hoy nos vamos a centrar en el primero, versículos del 1 al 6, Dios y sus propósitos en mi vida, y el seguimiento y la consecución, la posibilidad de que Dios establezca y siga y mantenga los propósitos suyos en nuestra vida. Es interesante que cada una de estas tres partes comienza con un llamamiento a la alabanza. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a su nombre. Versículo 7, responded, esta es la idea aquí, cantad, responded a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y el versículo 12, alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Es muy interesante cómo empieza con un llamamiento a la adoración y a la alabanza. El Señor fue capaz, cuando nadie daba un duro por el pueblo, cuando nadie daba un duro por ese pueblo que estaba en Persia y que llevaba ya 70 años cautivo allí, nadie hubiera dado un duro por pensar que el pueblo podía volver a su tierra. Sin embargo, el Señor fue capaz de mover el corazón del remanente para traerlos a su tierra. Él fue capaz de mover incluso el corazón de un emperador como Ciro, que su corazón fue movido también. Y Dios lo usó como un instrumento suyo, como dice Isaías 45:1 y Esdras 1:1. El Señor lo usó como un instrumento en sus manos para que Él permitiera que su pueblo regresara a Jerusalén. Después de 70 años, que otros se hubieran olvidado del pueblo, porque era un símbolo de fracaso, pero no, Dios no lo pensaba así. Así que después de esos 70 años se cumplió lo que dijo Jeremías en el capítulo 29 y versículo 10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando se cumplan los 70 años, os haré volver. Y por muy imposible que hubiera podido parecer a los ojos humanos, allí estaba el pueblo ya. El pueblo ya estaba en Jerusalén, en condiciones pésimas, pero allí estaban, en Jerusalén. Dios había cumplido sus propósitos. El Señor fue capaz de cumplir sus propósitos con ellos, aún con todas las circunstancias en su contra, cumplió sus planes con su pueblo y los trajo. Y al traerlos, cumplió los deseos de muchos judíos piadosos que aún estando en el exilio tenían sus corazones puestos, sus anhelos más profundos los tenían puestos y sus ilusiones y su pasión las tenían puestas en Jerusalén, en su tierra amada. Por eso en este sentido el versículo 3 del Salmo 147 dice: Él sana a los quebrantados de corazón, Él venda sus heridas. El Señor sanó a los quebrantados, vendó las heridas de sus hijos fieles, como dice este salmo, y los pudo traer de nuevo a su tierra. Ahora, cualquier observador externo, un poco antes de la vuelta, hubiera puesto en duda que ese propósito se pudiera cumplir. Cualquier observador hubiera dicho: mira, eso es imposible de llevar a cabo, que ese pequeño grupo de gente pobre, humilde, sin recursos, se pueda saltar un imperio y pueda volver a su tierra, que para algunos era ya una tierra maldita. Eso era, para algunos, eso era imposible que se diera. Sacarlos de un imperio poderoso, que nadie piense en que Dios va a poder hacer tal locura. Esos planes son descabellados. Sin embargo, el salmista se adelanta
a este observador, a este supuesto observador externo. Y el salmista en el Salmo 147 se adelanta a esta duda y se adelanta a esto apelando al poder soberano de Dios sobre cuestiones que para el hombre son imposibles, pero no para Dios. Por ejemplo, y lo vemos aquí, Salmo, versículo 4, él cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por sus nombres. O sea, que el Señor es capaz de controlar la órbita de cada estrella que hay en el universo. El Señor las conoce también a cada estrella como para ponerles un nombre a cada una. Y yo no me he puesto a contarla. No sé si alguno de vosotros habrá contado cuántas estrellas hay. Dios le dijo a Abraham que saliera y que las contara. No sé si Abraham lo consiguió, pero algunos científicos dicen que el número de estrellas puede estar por el orden de 3 por 10 elevado a 23. O sea, que traduciendo esto a algo que fuera un poco más asequible, si yo pusiera a 1 millón de personas contando una estrella cada segundo, tardarían 96 millones de años en contar las estrellas. O sea, imaginaros que estamos hablando de una cantidad impresionante. Y el Señor las llama a cada una en particular, las llama por su nombre. O sea, imaginaros la imaginación de Dios para poner nombre a 3 por 10 elevado 23 estrellas. Nosotros hemos tenido 2 niñas y a veces no sabíamos qué nombre ponerle. Imaginaros para poner nombre a esa cantidad de billones de estrellas. Y si el Señor no solamente las conoce, si el Señor encima las ha colocado por todo el universo de manera tan milimétrica que las fuerzas que ejercen esas estrellas entre unas y otras no consiguen que el universo estalle, sino que cada estrella está puesta en el lugar justo para que el universo se mantenga unido, para que las fuerzas de gravedad mantengan a todo este universo cohesionado y no salga por ahí explotando a lo loco de una forma caótica. Si el Señor ha sabido poner a cada estrella en su sitio, algunos dicen que si estuviéramos 1 metro más cerca del Sol estaríamos ya achicharraditos vivos. Y otros dicen que si el Señor hubiera puesto la Tierra 1 metro más alejada del Sol, estaríamos congeladitos vivos. El Señor ha colocado a cada estrella, cada astro, cada satélite, cada vía y cada universo lo ha puesto en su sitio exacto. Pues imagínate, si el Señor es capaz de controlar todo ese mundo que para nosotros es inimaginable, dice el salmista, que si Él ha hecho eso, si Él va a poder controlar en sus manos todo ese universo, no va a poder controlar a un sencillo emperador que vive en uno de los planetas más pequeños de su universo, para que al final él, este emperador, sea un instrumento sencillo en sus manos, que haga la voluntad de Dios y a que así pueda cumplir los planes con su pueblo. Yo no sé si me seguís hasta ahora, pero la idea es esta. Si el Señor es capaz de cumplir, de controlar el universo entero, ¿no va a ser capaz de cumplir sus propósitos con un pequeño pueblo que vive en uno de los planetas más pequeños? Y eso está en consonancia con lo que decía Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice que todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra, las que están encima de la tierra, todas las cosas subsisten y se mantienen cohesionadas, unidas en su sitio, precisamente porque Jesús es el soberano y Él las controla a cada
a cada una de ellas. Jesús es capaz de mantener como un todo cohesionado todas las cosas. Él lo mantiene todo unido y dispuesto a cumplir con su voluntad y con sus propósitos para sus hijos. Así que si el Señor es capaz de mantener el universo entero en cohesión, ¿cómo no va a poder controlar Él y mantener en cohesión milimétrica cada circunstancia, cada una de las variables, cada uno de los condicionantes que intervienen en mi vida, para así poder mantener sus planes y poder mantener sus propósitos en mi vida y a través de mi vida? Si el Señor lo controla todo, ¿cómo no va a controlar las variables de mi propia vida? El tema de las estrellas era un tema importante en aquellos tiempos, porque mucha gente creía que las estrellas estaban ligadas al destino de las personas y que las estrellas determinaban el curso y el destino de cada persona. Eso hoy día se sigue creyendo. Hay gente que sigue creyendo en el horóscopo, como si eso fuera una ley científica en su vida. Sin embargo, la gente no sabe que lo del horóscopo ya está desfasado desde hace mucho tiempo, desde que se empezaron a descubrir planetas que no se han incluido en el tema de la confección de los horóscopos. Pero el creer en el poder de la estrella, esto hacía que en la gente se generara una actitud de fatalismo ante todo lo que ocurría. O sea, ellos estaban resignados a que iba a ocurrir lo que el destino ciego, lo que determinaran unas fuerzas ciegas impersonales que estaban relacionadas con las estrellas. Lo que quieran las estrellas, pues lo que quiera el destino. Y nadie puede mover un dedo para impedirlo. Pero los cristianos tenemos una esperanza viva en un Dios soberano y en un Dios inteligente. Y si Dios controla el universo, no va a controlar la vida, no va a controlar la enfermedad, por ejemplo, de dos de mis cuñados que al día de hoy están tocados por el coronavirus y lo están pasando mal. Si Dios es capaz de controlar el universo, yo no voy a dudar ni en un momento que Él puede controlar la vida y los cuerpos y el futuro de mis dos cuñados. Él hará lo que Él crea más oportuno y mejor con ellos. Y en el versículo 5 de este salmo da de nuevo otro motivo, porque Dios sí podía cumplir los planes con su pueblo y sí lo va a poder cumplir con nosotros. Él sí va a poder controlar todas las variables que intervienen en mi vida. El versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento y su discernimiento es infinito. Es grande por encima de todo y de todos. Él es todopoderoso y su discernimiento infinito. Una actuación que está determinada por una gracia sublime y por un amor incondicional hacia su pueblo. En eso es lo que creemos nosotros, no en fuerzas ciegas e impersonales detrás del universo. Y el Señor actúa de esa manera con sus hijos, pero también será severo con aquellos que quieren actuar con la arrogancia propia de los impíos, como dice también el versículo 6. Jehová exalta a los humildes, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Y estos dos versículos confirman, por un lado, que Dios tiene un poder, Él es todopoderoso, tiene un poder infinito, pero también tiene una inteligencia infinita. Porque yo puedo tener poder y no saber qué hacer con ese poder. O puedo tener una gran inteligencia, pero no tener el poder para llevar a cabo los planes inteligentes que quiero. En el Señor se conjugan los dos. Por eso me gustaría que nos detuviéramos un momentito. Espero no pasarme mucho, lo siento.
Vamos a parar un momentito en estas dos ideas, poder e inteligencia. Dios es todopoderoso. Y habría que ver esto en la vida de Abraham, pero nos llevaría mucho tiempo. Cuando Dios se encuentra con Abraham en Génesis 17 y le dice, yo soy el todopoderoso, anda delante de mí. Yo soy el todopoderoso, el Shaddai. Esta palabra en el original, en su sentido, en el sentido etimológico del término, el significado va por la línea del pecho materno. El Shaddai, Shad en singular, apuntaba al seno, al pecho materno, como símbolo de ¿qué? Ahora no puedo, no sé si aquí en mi familia hay alguien que sepa contestarme. El pecho materno es señal de ¿qué? De seguridad, de ternura, de sustento, de cobijo, de amor, de calor, de cariño, de alimento, de protección, de todo lo que necesita un niño de pecho. Pero esta expresión está en plural, no es Shad, es el Shaddai, como sabemos que significa el Todopoderoso. Esto quiere decir que eleva esta cualidad a su máximo exponente también. O sea, Dios es el Dios de muchos pechos, capaz de amamantar, de sustentar, de proveer cariño, sustento, seguridad, protección, calor, ternura, cobijo para las necesidades de todos sus hijos. En Romanos 4, cuando Pablo habla de este encuentro de Abraham con el Dios Todopoderoso, Pablo dice, fue al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como las que son, cuando Abraham creyó. Y él creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando tenía todas las papeletas para pensar que sería imposible que Dios cumpliera sus propósitos en él y le diera el hijo que había prometido. Pero dice la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él vio las variables, reconoció los condicionantes, pero dice que eran la edad y la esterilidad de la matriz de Sara. Pero él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Estoy leyendo en Romanos 4:20, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también, ¿qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Dios era poderoso para conjugar todas las variables, todos los condicionantes, y usando esos condicionantes, usando esas variables, hacer que Abraham tuviera ese hijo. Dios es poderoso. Dios es capaz de proveer, de sustentar, de proteger, porque es el Dios de muchos pechos. Es el Dios todopoderoso. Y Abraham estaba convencido de que Dios iba a cumplir sus propósitos. Y esto lo sabía absolutamente con toda seguridad. Estaba convencido de que en el pecho de Dios, en ese pecho, había suficiente poder, suficiente provisión como para cumplir su promesa, llegado el momento. Esa provisión era tan segura como la de una madre que tiene a su hijo cerca de su pecho y que no lo va a rechazar, sino que le va a proveer de todo lo que necesita. Esa provisión era tan segura que Abraham estaba convencido de que ese hijo que Dios le había prometido era tan real como ahora, en este momento, como lo sería dentro de un tiempo, cuando realmente naciera. Para Abraham, Isaac era tan real aún antes de nacer como lo era Ismael, que ya había nacido.
porque creía que los impedimentos reales, insalvables humanamente hablando, como eran la edad, la esterilidad, no le iban a hacer cambiar de actitud a Dios. Y si Dios no cambia de actitud, si Él va a cumplir sus propósitos, por supuesto, Abraham va a mantener su actitud también. Y estos condicionantes, dice la palabra, que no hicieron cambiar a Abraham de actitud, sino que él creyó en esperanza contra esperanza. Él no se debilitó, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso. Y nosotros tendremos que fortalecernos también en la fe para pensar que a pesar de las condicionantes que tenemos, a pesar de que económicamente probablemente esto se complique mucho, de que socialmente esto se complique mucho, no sabemos la situación y la actitud que los estados van a tener después de esta crisis. Algunos están pensando que los gobiernos están tomando mucho protagonismo. Nos han metido a todos en casa. Es verdad que es totalmente justificado, pero nos han metido a todos en casa. Nos están metiendo bajo una presión tremenda. Están estableciendo leyes que en algunos casos, algunos están dudando de si realmente habría que ir a tanto. Pero esta es la realidad. Los gobiernos justificadamente están estableciendo leyes y situaciones muy complicadas. ¿Qué va a pasar después? Esta es la gran pregunta que algunos grandes periodistas se están haciendo y sociólogos. ¿Qué va a pasar después? ¿Querrán usar esto en sus propios intereses cuando las condiciones sean otras? ¿Qué va a pasar con la Iglesia después de esto? Pues ahí está la duda. Ahora, nosotros podemos estar plenamente convencidos de que el Señor va a cumplir sus propósitos y sus planes con nosotros. Si es capaz de controlar un montón de billones de estrellas, el Señor va a ser capaz de controlar mi vida en particular, mi vida concreta, la de mi familia, la de mi iglesia, la de nuestro pueblo, porque Dios es todopoderoso. Ahora vamos a la segunda cuestión en el Salmo 147. Y su entendimiento, versículo 5, y su entendimiento es infinito. Francisco Lacueva traduce literalmente este versículo diciendo no su conocimiento, sino su discernimiento. La palabra discernimiento es muy interesante. Etimológicamente tiene que ver con divergencia, divergencia y cernere, distinguir. O sea que la etimología nos lleva a pensar que el verbo discernir, o en la palabra, el sustantivo discernimiento, tiene que ver con la acción, con la capacidad de hacer diferencia, de hilar fino para hacer esa diferencia que hay, para ver la diferencia que hay entre dos cosas que en un momento dado puedan ser muy parecidas. La verdad que no es complicado hacer diferencia entre acciones y otras cuando unas y otras son muy distintas. Tú me dices entre robar y ayudar a una persona necesitada, está claro, ¿no? Todo el mundo sabe que son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero a veces necesitamos discernimiento para, a la hora de ayudar a una persona, por ejemplo, saber cómo tenemos que ayudarla, saber cuándo tenemos que ayudarla, saber con qué tenemos que ayudarla. Y la acción es hacerle bien, pero necesitamos discernimiento para saber el cómo, el cuándo, el por qué, el en qué momento ayudarla. Y para eso necesitamos discernimiento, necesitamos que el Señor o que la persona sea una persona capaz de tener la lucidez mental para dilucidar cómo hacer las cosas. A veces nosotros estamos ante una decisión que parece buena, una decisión buena, pero que en el fondo no lo es.
porque a lo mejor una buena acción en un momento dado puede causar un daño. Entonces, el discernimiento es la capacidad que nos va a ayudar para poder ver las consecuencias que pueda tener esa acción buena, aparentemente, que yo quiero realizar. O al revés, puede que tengamos que hacer algo que a nosotros nos parece negativo, como por ejemplo reprender a un hijo o darle una cachetada en la nalga, y lo hacemos porque, aunque nos duele y aunque sabemos que algunos lo consideran humillante y muy malo, nosotros sabemos que eso va a tener buenos efectos al final. Así que el discernimiento nos ayuda a ver más allá de la superficie para poder ver a dónde pueden llegar nuestras decisiones, aunque parezcan difíciles. Una epidemia, esta epidemia con la que nosotros nos estamos enfrentando, puede tener efectos positivos. Pues si le preguntamos a cualquiera que ahora mismo pase por la Avenida de la Constitución, dirá que no, pero con toda seguridad. Pero gente que está pensando un poco más en el tema, están viendo que esta situación está siendo muy interesante. Por ejemplo, a nivel de la naturaleza, los científicos están incluso afirmando que este parón está trayendo muchos beneficios a la Tierra, se está regenerando, está cambiando la tendencia en el tema de la contaminación del aire, del agua. En Venecia ya ven los peces. Algunos están llegando a decir que el hombre es el virus y la epidemia dañina, y el coronavirus es la vacuna. Fijaros, el hombre es el virus y el coronavirus o la pandemia está siendo la vacuna que está usando la Tierra para regenerarse. Mucha gente lo está viendo. Hay mucha más solidaridad, hay mucha más empatía entre las personas. Esto se ve en los balcones, los vecinos nos hablamos de uno a otro. Algunos están jugando al bingo, otros están cantando, otros están haciendo deporte, otros están ayudando a personas necesitadas, mayores. Esto está trayendo unos resultados muy interesantes que no hubiéramos visto si esto no hubiera ocurrido. Ahora, como creyentes, ¿esta pandemia no va a traer cosas positivas? Aun cuando pensemos que sería una locura pensar así. Nosotros no podemos pensar que esta pandemia pueda traer un espíritu de arrepentimiento y de quebrantamiento sincero delante del Señor, que lleve a los inconversos a reconocer su pecado, su condenación, la necesidad que tienen de Dios y de su salvación. Es muy posible que después de esto las personas puedan estar más abiertas a oír el evangelio de la gracia en estos días de tanto temor, de tanta incertidumbre ante los que se puede avecinar en el futuro a nivel económico. Y algunos quizás perciban que esta pandemia pueda ser una señal de juicio de Dios. El Señor se ha cansado, se está cansando de tanto aborto, de tanta distorsión en temas de género. Creo que el Señor se está cansando de tantas cosas horribles que estamos viviendo. Y quiera el Señor que esta pandemia traiga como efecto que la gente lo entienda y se vuelvan al Señor. Pero posiblemente esta pandemia también traiga a nivel de iglesia un espíritu de quebrantamiento y de arrepentimiento a la iglesia por tanta frialdad, por tanta indolencia, por tanta superficialidad hacia las cosas verdaderamente importantes, hacia tanto pecado en la vida de los creyentes, ante tanta falta de autoridad espiritual en líderes y no líderes, tanta falta de conocimiento
de profundo conocimiento de Dios y de la palabra, que está llevando a algunos, o ha llevado ya a algunos, a extender el evangelio de la prosperidad, el evangelio del bienestar. Es posible que el Señor use este tiempo para traernos al arrepentimiento de gente que está usando las profecías y que están frivolizando con algo tan serio como las profecías, y lo están usando como si fuera un juego de adivinación, o peor aún, una herramienta de manipulación para los creyentes sencillos, para ganar dinero y para ganar fama y para ganar poder. Seguramente este tiempo va a ser un acicate para que reflexionemos en nuestra escala de valores, de prioridades, en la meditación y en la aplicación a nuestras vidas de su palabra, y que nos arrepintamos de estar apagando y entristeciendo al Espíritu Santo, y por haber dejado una vida de piedad, de temor delante del Señor. Que esta pandemia no va a traer nada bueno, podría traer muchísimo bueno, pero hay que tener discernimiento, hay que tener esa inteligencia y pedir al Señor que nos dé a nosotros esa inteligencia para poder captar estas cosas. Esta pandemia, igual que las plagas en Egipto, no solamente fueron permitidas por el Señor, fueron enviadas por el Señor. Si Dios las envía aún como un acto de juicio, eso no quiere decir que la envía y ya está, y que ocurra lo que ocurra, sin preocuparse de más. Él envía la pandemia, pero también nos da la capacidad, el discernimiento, para saber que Dios es inteligente, para saber que Dios controla hasta el mínimo detalle para conseguir que sus planes y sus propósitos se lleven a efecto, y que esta pandemia pueda provocar y producir efectos positivos, los efectos positivos que Él quiere conseguir. El hecho de que Dios sea infinito en conocimiento quiere decir que Él tiene el poder y el discernimiento suficiente para dirigir cada circunstancia, cada variable, cada persona, aún en medio de esta epidemia, para que hayan los cambios que Él quiere conseguir en nosotros. El Señor puede actuar en medio de esta pandemia, de manera que las consecuencias y los efectos hagan que su gloria, que su poder, que su majestad, que la altura de la gloria del Señor sean evidentes en este mundo. Ahora bien, hermanos, voy a beber un poco de agua antes de deciros lo que voy a decir. De alguna manera, de pasada, lo compartí esta semana en una de las reuniones de oración. Pero todo esto me lleva a una reflexión que quizá alguno no comparta conmigo. Cuidado con pedir que el Señor termine lo antes posible con esta pandemia. Que el Señor frene ya y que haga cesar esta pandemia. Cuidado con pedir eso, en mi opinión. Si el Señor puede ser más glorificado a través de esta pandemia, a través de un avivamiento de su iglesia, de la conversión de muchos inconversos, entonces, si esto puede ser así, no nos precipitemos en pedir que esto acabe pronto. El otro día una amiga mía me decía en un escrito que el Señor termine con esto. Yo le contesté, le dije, no, mi convicción es que no podemos pedir eso. Confiamos en su poder y en su discernimiento para controlar todos los efectos de esta pandemia en bien de su pueblo y en bien de la humanidad. Por eso no nos precipitemos en que se acabe antes de que se produzcan esos efectos beneficiosos. Porque de lo contrario podemos perder posiblemente una de las últimas oportunidades de que la iglesia experimente
un verdadero avivamiento. Pedir que se adelante el freno de la pandemia puede ser perder una de las últimas oportunidades que la humanidad, que el mundo tenga de oír el evangelio de la gracia de Dios. Pidamos que el Señor con lo que termine pronto no sea con la pandemia, no sea con el coronavirus, que sea con nuestro egoísmo, con nuestra frialdad, con nuestra indolencia, con nuestras prioridades distorsionadas, con nuestro afán de protagonismo, esto lo digo por mí, no por nadie, con nuestros ídolos, a veces el mismo ministerio, las actividades, los encuentros, los eventos que ahora hemos tenido que suspender y durante algunos días andábamos de cabeza porque no íbamos a quedar en paro sin encuentros, sin reuniones, sin retiro de Semana Santa. ¿Será que todo eso es nuestro ídolo? Que el Señor nos ayude para que eso sea lo que termine. Los ídolos, que a veces nos parecen muy santos y muy piadosos, pero que esconden detrás de ellos ídolos igual de feos que eran los ídolos paganos. Si pedimos que esta pandemia acabe pronto, correremos el peligro de no dar lugar a que el Señor haga lo que Él quiere hacer. No daremos lugar a que los cambios que Él quiere promover en nosotros sean auténticos, sean sinceros y sobre todo sean duraderos y que vayan más allá de este tiempo por el miedo que tenemos. Por el miedo que tenemos somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero ¿qué pasará dentro de 10 días cuando ya no tengamos ese problema? Nosotros estamos notando, el otro día lo comentaba, creo que era David, que se están uniendo personas a la iglesia. No nos referimos a personas de fuera, como hay algunos de Alemania, de Nicaragua o de Canarias, de otros lugares, sino que se están uniendo más personas de la iglesia a nuestras reuniones de oración virtuales, que a lo mejor normalmente no podían venir, es verdad, por trabajo, por esto, por lo otro. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones que perduren en el tiempo, que cambien nuestras prioridades, que sepamos hasta dónde tenemos que trabajar y hasta dónde tenemos que dar lugar a nuestra vida de comunión en la iglesia. Que el Señor nos ayude a que esto perdure en el tiempo y que no sea solamente cambios epidérmicos, superficiales, que no sea solamente que ahora nos reunimos a las 8 porque no tenemos otra cosa que hacer y como no tenemos otra cosa que hacer, pues me reúno a orar. No vaya a ser que nos ocurra a los cristianos como les ocurre a los no cristianos. Y es que tratan a Dios como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Como la rueda de repuesto del coche. Tú la sacas nada más cuando se te ha pinchado una de las ruedas buenas. Y cuando la tienes arreglada, la rueda de repuesto vuelve al maletero del coche. La guardamos y nos olvidamos de ella. Que no nos vaya a pasar a los creyentes como les pasa a los no cristianos. Que esta pandemia dure lo que tenga que durar. No le pidamos al Señor que la frene. Lo que le tenemos que pedir al Señor es que nos ayude a cambiar nosotros a través de esta pandemia. Y que frenen lo que a nosotros nos impide glorificar a Dios y vivir más en la línea de su palabra. Dios en su poder y en su discernimiento puede hacer que esta terrible circunstancia tenga efectos duraderos en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y precipitar el final de la pandemia provocaría el mismo efecto que tendría frenar, por ejemplo, el desarrollo del proceso de la metamorfosis de un gusano hacia mariposa. Provocaríamos un aborto, provocaríamos que la mariposa naciera totalmente enferma o que no naciera. Y si alguien con mucha pena dijera, uy, pobrecita esta mariposa, este gusano está sufriendo mucho dentro del capullo,
Y como está sufriendo mucho, lo que voy a hacer es que voy a romper el capullo para que salga la mariposa. No, como hagamos eso, como digamos, uy, pobrecito el capullo o pobrecita la mariposa, le voy a echar una mano. No, tú no le vas a echar una mano. Tú lo que vas a conseguir es que se muera. Porque ese proceso tiene que durar lo que tenga que durar. La prueba tiene que durar lo que Dios tenga establecido. Para eso Él no solamente ha permitido, sino que ha enviado esta pandemia. Ahora Él es poderoso y es inteligente para conseguir ordenarlo todo, ordenar todas las variables, ordenar todos los condicionantes, como lo hizo con su pueblo, para cumplir sus propósitos, para que el pueblo creciera y fuera bendecido. Vamos terminando ya. La única condición que Dios establece para que esto pueda ser una realidad es lo que vemos en el versículo 6. Que el Señor nos ayude a mantener una actitud de humildad y de dependencia delante de Él. La actitud de orgullo es lo que el Señor no tolera. Versículo 6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Queridos hermanos y hermanas, descansemos en el hecho de que Dios es todopoderoso y que Él suplirá nuestras necesidades cuando, cómo y de la manera que Él lo tenga a bien. Querido hermano, ejerce una confianza infantil en Dios, como el niño que descansa en el seno de su madre. El otro día veíamos a Joana y a Juan Andrés con su hijo, con su hija Valentina. Descansa en el Señor, ejerce esa confianza. No te preocupes ansiosamente en aquello que de toda forma tú no puedes solucionar, no puedes controlar. Si Él es capaz de mantener a todo el mundo ordenado, ¿cómo no va a tener poder sobre tu propia vida particular para tenerla también ordenada? No te dejes llevar por la desesperación. Confía en el Señor, confía en Dios, confía en el Dios de muchos pechos, capaz de establecer sus propósitos en tu vida. Confía en su inteligencia, confía en su discernimiento, confía en su capacidad de hacer bien las cosas. Confía en que las está haciendo bien en tu vida, aunque ahora no te lo parezca. Piensa en José. Piensa en José. Cómo el Señor fue capaz de, a través de un mal, conseguir un bien. Confía en que todo lo que te ocurre, por muy malo que parezca, está encaminado a hacerte un bien. Y al final será bendición. Habrá avance, habrá fruto, habrá bendición. Dale a Dios la oportunidad de llevar razón, aunque a ti te parezca que Dios ha perdido la cabeza, ha perdido el oremus, ha perdido el sentido. Deja que Dios sea Dios y actúe como Dios. Porque de todas formas Él lo va a hacer. De todas formas Él lo va a hacer. Él va a seguir actuando como el Dios soberano, como el Dios de poder, como el Dios majestuoso, como el Dios de la gloria. Así que como Él va a seguir haciéndolo, alineémonos, alinéate, que yo mismo me alinee con Dios y le deje ser Dios. Seamos humildes, confiemos en Él. El Señor va a cumplir sus propósitos en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.